Muy buenos días para todos. Sean bienvenidos en esta mañana a este espacio de encuentro y de oración. En nombre de nuestra comunidad, Hijas de la Inmaculada, les damos las gracias por acudir a esta invitación para que en esta mañana tengamos un momento de encuentro, de reflexión, de oración con nuestro Señor Jesucristo a través de la Santísima Virgen María. Les quiero pedir el favor que antes de comenzar nos coloquemos en una actitud de oración, de recogimiento, que se hace necesario para que podamos sacar el mejor provecho en esta mañana. Que hagamos un alto en el camino. Sabemos que en nuestra mente y en nuestra vida hay infinidades de pensamientos y hay cantidades de situaciones. Pero precisamente por eso se hace necesario hacer un pare y regalarnos un tiempo de encuentro con nosotros mismos y con el Señor, que siempre nos quiere hablar y nos quiere decir algo acerca de la realidad que estamos viviendo y en lo que más lo estamos necesitando. Entonces, lo primero es tener un corazón dispuesto y lleno de deseo para encontrarse con el Señor y con la Santísima Virgen María. Además, vamos a necesitar las Sagradas Escrituras y, si ustedes lo creen conveniente, también un cuaderno y una esfera. Pues bien, les quiero también recordar que en el día de hoy, como Iglesia Universal, nosotros estamos celebrando la solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María. Esta solemnidad se da a partir de la proclamación de uno de los 4 dogmas que se dan en relación con la Santísima Virgen María. Y el dogma de la Asunción de la Virgen María se refiere a que la Madre de Dios, luego de su vida terrena, fue elevada en cuerpo y alma a la gloria celestial. Comprendido este dogma en virtud de su dignidad de ser la Madre del Salvador y de su participación directa en la resurrección de su Hijo. Pero nosotros los cristianos lo comprendemos como una anticipación de la resurrección de la humanidad cristiana. Entonces, esta solemnidad para nosotros es muy importante porque nos invita y nos da la esperanza de saber de que nosotros también, como la Santísima Virgen María, vamos a gozar de la gloria que tiene su Hijo Jesús. Sin embargo, en esta mañana reflexionaremos sí en torno a la Santísima Virgen María, pero en torno a ella como camino seguro para llegar a Jesús. Entonces, cuando nosotros decimos que María es camino seguro para llegar a Jesús, nos podríamos imaginar, pero bueno, eh, si para llegar a Jesús se necesita un camino y un camino seguro, algunos dirían que el camino debe ser muy difícil, el camino no debe ser muy bueno, o que Jesús, que es a quien queremos llegar, puede ser también algo inalcanzable o algo difícil de alcanzar. Pues no, no es que Jesús sea difícil de alcanzar ni que sea imposible, sino que llegar a Él de una manera más segura se da a través de la Santísima Virgen María. Pero antes de eh, saber cómo María se convierte en camino seguro para llegar a Jesús, es necesario que nosotros nos preguntemos por qué o para qué quiero ir a Jesús. Eso es importante que nos lo preguntemos y que miremos en el fondo de nuestro corazón cuál es la motivación que hay en mí para querer llegar a Jesús. ¿Qué será lo que espero encontrar en Él? ¿Qué será lo que Él tiene y que me quiere dar para que yo también desee y quiera ir hasta Él? Entonces, hay una llamada y una invitación que el Señor nos hace a todos los seres humanos, y es el llamado y la invitación a la santidad. Vamos entonces a ir
al Antiguo Testamento, al libro del Levítico, en el capítulo 19, versos 1 y 2. Y dice, Yahvé dijo a Moisés, di a toda la comunidad de los israelitas, sed santos porque yo, Yahvé, vuestro Dios, soy santo. Entonces, a partir de este texto que hemos acabado de escuchar y que estamos leyendo, podemos asumir nosotros tres actitudes. La primera es escuchar una orden que se nos da. La segunda es acoger esa orden como una invitación. Y la tercera es, a partir de esa orden o de ese mandato y de esa invitación que acojo, llevarla al corazón. Coloqué aquí que una orden porque aquí hay un verbo que está en imperativo que nos da a entender que es un mandato que nos están dando. Este texto se da en el contexto en el que el Señor le da a Moisés las leyes y le da las indicaciones para que él a su vez se las tramita al pueblo de Israel. Entonces el Señor le está diciendo a Moisés, dile a la comunidad, dile a los israelitas que sean santos, ¿sí? Se los está diciendo. Pero se convierte para nosotros en actitud de invitación, es decir, para el que lo escucha, se convierte en una invitación. Y una invitación que es necesaria llevar al corazón para que se convierta en un deseo. Es así como nosotros los cristianos comprendemos que todos los bautizados estamos llamados a la santidad. Y santidad suena muy bonito, santidad suena algo sublime, pero en realidad, ¿qué es la santidad? Entonces nos vamos a preguntar también, bueno, para mí, ¿qué es la santidad? ¿Qué es ser santo? Pero el mismo texto nos está diciendo que el Señor dijo a Moisés, di a los israelitas, sed santos porque yo, vuestro Dios, soy santo. Entonces, Dios está pidiendo a la comunidad una santidad que está presente primeramente en Él. A propósito de la santidad, miremos esta frase de San Maximiliano María Kolbe, cuya memoria celebrábamos el día de ayer. Él dice, la vida es breve, se vive una sola vez. Es necesario ser santos, no a medias, sino totalmente para gloria de la Inmaculada y la mayor gloria de Dios. Entonces, San Maximiliano también ha comprendido que el llamado de nosotros, los cristianos, es el llamado a la santidad, es el llamado a ser buenos, a tener las mismas actitudes de Dios, a comportarnos como Dios en su bondad y en su amor para darle gloria a Él. Eso es la santidad. Tratar de colocar en nuestra vida y en nuestro corazón las intenciones y los sentimientos de Dios para poder actuar como Él. Entonces nosotros a Dios no lo hemos visto, ese Dios que nos presenta también el Antiguo Testamento, que fue el que acabamos de leer, que le dio la ley a Moisés, que caminó con su pueblo, que creó el universo, ese Dios que nosotros sabemos que existe, nosotros no lo hemos visto, nosotros no conocemos cómo es físicamente, pero Él se quiso hacerse hombre, quiso hacerse carne en la persona de Jesús. Y es por eso que nosotros decimos, Jesús es rostro amoroso del Padre. Quiere decir que si para nosotros hay una invitación a la santidad que está en Dios, y Jesús es la personificación
es ese rostro amoroso del Padre, entonces en Jesús vamos a encontrar las actitudes que nosotros debemos llevar a nuestra vida para ser santos, que es lo que el Señor nos está pidiendo. En este caminar de querer ser santos, de querer parecernos al Señor, de querer conocer las actitudes de Jesús, es donde entra la Santísima Virgen María. Entonces, en este querer conocer a Jesús para imitar sus virtudes, para saber y conocer de su santidad y hacer propia su santidad en nuestra vida, encontramos a un Jesús que nos llama hacia Él. En el libro del Levítico encontrábamos a Dios quien nos manda, quien nos da una orden, quien nos pide que seamos santos. Y en Jesús encontramos la santidad de Dios. Vemos entonces también en este texto de San Mateo a un Jesús que nos está llamando. Y nos llama y nos dice, venid a mí todos los que estáis fatigados y sobrecargados, y yo os proporcionaré descanso. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. En este capítulo 11 del Evangelio según San Mateo, en los versos del 28 al 30, encontramos a un Jesús que nos está llamando, a un Jesús que nos llama con lo que somos y con lo que tenemos. Encontramos a un Jesús que sabe qué hay en nuestro corazón y qué hay en nuestra vida. Y Jesús sabe que como seres humanos y como humano que Él fue, sabe también cómo es el mundo en el que Él también estuvo y está con nosotros. Sabe que en el caminar nos sobrecargamos, nos llenamos de angustias, nos llenamos de incertidumbres. Y si no, pues miremos alrededor, miremos la situación en la que estamos viviendo en este momento. ¿Quién de nosotros durante este tiempo que estamos viviendo, que se llama pandemia, no ha experimentado la incertidumbre porque no sabemos qué va a pasar? Hemos experimentado el miedo por la enfermedad, el miedo porque no sabemos a dónde vamos a llegar con todo esto. El dolor lo hemos experimentado también por diferentes razones. Y Jesús, consciente de eso, nos sigue llamando hacia Él. Y nos sigue llamando hacia Él donde se encuentra la santidad para que nosotros aprendamos de Él. Este mismo texto nos dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Hacia eso le apunta la santidad a la que Dios nos invita también. A tener un corazón sencillo y a tener un corazón humilde. Si nosotros vamos reflexionando cada una de estas palabras que la Sagrada Escritura nos ofrece, ya nosotros nos podemos ir haciendo una idea de cómo María se hace presente a lo largo de toda la Sagrada Escritura. Si nos devolvemos al texto del Levítico, donde el Señor le pide al pueblo de Israel, sed santos, miramos a María y sabemos que ella alcanzó la santidad. Y si escuchamos la invitación de Jesús que dice, vengan a mí y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, miramos a María y también encontramos en ella la humildad y la sencillez del corazón. Por eso ella, que estuvo, está y estará íntimamente unida a Dios,
es el mejor camino para llegar a Él. Es el mejor camino para que nosotros nos acerquemos a Jesús. Dice San Maximiliano María Kolbe nuevamente, por nosotros mismos no podemos nada, pero todo lo esperamos de la mano de Dios y de la Inmaculada. Este santo que sabemos que entregó su vida en martirio por salvar la vida de una persona que de pronto ni siquiera muy bien conocía, sí que de la mano de la Santísima Virgen María aprendió lo que era la santidad y aspiró en todo momento a ser santo. Pero él encontró un camino muy, muy seguro y fue la Virgen María, su devoción a la Inmaculada Concepción. Entonces, este camino que yo les quiero proponer en el día de hoy, que no es propuesta mía, sino es a lo que queremos llegar con este tema de reflexión, ese camino se llama María. Y para nosotros poder avanzar en este caminar hacia la santidad, hacia donde el Señor nos está llamando, la propuesta es ella directamente, ella en su persona, María en su maternidad, María en su bondad, María en su confianza, María en su abandono. Pero para poder caminar por ella, con ella y en ella, es necesario conocerla. Nosotros la conocemos y sé que la tenemos muy presente en nuestra vida, pero si nosotros nos detenemos a mirar cada una de sus virtudes, a mirar cada una de las riquezas que ella tiene en su corazón, seguramente vamos a avanzar mucho más en este camino de la santidad. Conocer la bondad de María es reconocer primeramente que la misericordia de Dios se hizo presente en ella. Se hizo presente desde el momento en el que el Señor posó su mirada sobre ella y la escogió para ser la madre de su Hijo. Entonces, desde aquí ya podemos nosotros empezar a deducir, ¿sí?, cuál es la grandeza y la riqueza del corazón que hay en la Santísima Virgen María, para que todo un Dios haya querido posar su mirada sobre ella y escogerla. Más aún, ese Dios que nos pide ser santo, querer hacerse hombre, pero más que hombre, hacerse carne. Carne en humanidad, carne en sentimientos, carne en pensamientos, porque eso fue Jesús. Un hombre en todo el sentido de la palabra, pues obviamente con su condición divina, pero también con su condición humana. Entonces, la bondad de María parte desde allí, desde tener un corazón dispuesto a darle un sí generoso al Señor para que el Señor se hiciera vida en ella. Y dos elementos fundamentales para seguir avanzando en este caminar y seguir con María para llegar hacia Jesús son la actitud del abandono. Abandono que implica de nosotros los seres humanos un despojo de nuestras resistencias. Cuando yo digo que me abandono, es porque me suelto, es porque dejo de lado aquello que de pronto me está haciendo fuerza. ¿Y me abandono para qué? Para dejarme guiar. Entonces, esta actitud de abandono primeramente la encontramos nosotros en la Santísima Virgen María y ella nos dio ejemplo de este abandono cuando, sin saber realmente todo lo que el Señor le estaba pidiendo, le dijo un sí. Y le dijo un sí, sabemos que no fue por salir del paso, sabemos que su sí fue desde la generosidad,
y que brotó de su profundo amor a Dios. Entonces, esta actitud de abandono es una invitación para nosotros a abandonarnos en los brazos de la Santísima Virgen María. Y esta actitud de abandono también nos va a llevar a nosotros a una actitud de confianza, que en los brazos en los que nosotros nos estamos abandonando no nos van a dejar caer. Y la confianza precisamente también brota del despojarme yo de todo aquello que hay en mí que coloca resistencia. Es reconocer mi debilidad, es reconocer que soy pequeño, es reconocer que solo no puedo avanzar en este caminar, pero que con la Santísima Virgen María mi camino va a ser seguro. Tenemos entonces que en este caminar con María, eh, las actitudes de abandono a las que ella nos invita, es entregarle a ella nuestras preocupaciones, es entregarle a ella nuestras cargas, es entregarle a ella todo aquello que nos inquieta. Y la actitud de confianza es sentirla con nosotros. Si bien es cierto que este camino que hacemos con ella nos lleva a la santidad, nosotros podríamos decir, pero bueno, entonces toda la vida será un camino de preocupaciones y la santidad, ¿cuándo va a llegar? Y pensamos entonces que cuando ya estemos muertos, pues si bien es cierto que sabemos que y queremos y deseamos gozar de la presencia y de la gloria de Dios, no quiere decir entonces tampoco que la vida aquí en la tierra tenga que ser todo sufrimiento. Sabemos de qué está hecha la vida y como les decía anteriormente, como Dios sabe cuál es este mundo y de qué está hecho, por eso nos entrega la Santísima Virgen María. ¿Sí? Eh, una vida que está hecha de alegrías, pero que también está hecha de dificultades. Una vida que está hecha de tropiezos, pero también donde hay caminos que son claros y que son certeros. ¿Sí? Y la Santísima Virgen María en nuestro caminar es la que nos va enseñando con su silencio, con su sencillez, a avanzar en este caminar. Alguien que vivió unida totalmente a Jesús desde el momento en el que lo concibió en su ser. Quiere decir que María sabe también y comprende cuál es el sufrimiento. Sobre todo conoce y sabe del sufrimiento desde su ser como madre, porque fue una entrega total de su vida a la persona de Jesús. Y lo acompañó no solo como madre, sino que también nosotros sabemos que lo acompañó como discípula. Y hago esta aclaración de la compañía y la unidad de María y Jesús desde el discipulado, porque entonces para los que no tenemos hijos eh, y no tenemos el amor de madre, entonces podríamos decir, bueno, ¿para nosotros qué? Para nosotros también está el seguimiento discipular que es en el que Jesús también nos pide caminar hacia Él y caminar en la santidad. Cuando hago referencia a María como madre y me refiero al discipulado, y digo que los que no hemos tenido la oportunidad de ser madre, me refiero al concebir en las entrañas un hijo, porque entonces pues también los caballeros dirían, pero entonces no puedo experimentar este amor. Y sabemos que experimentamos también este amor de madre y lo transmitimos en la medida en que también nosotros enseñamos y amamos
a personas que el Señor nos ha encomendado. En este camino nos convertimos en madres y en padres espirituales, pero el discipulado es afín a todos los estilos de vida y me ayuda también a comprender a Jesús en su seguimiento y el seguimiento mío hacia Él. A continuación vamos a escuchar una canción que es esta oración, y mientras la escuchamos vamos a pensar en María como lo que hemos propuesto durante esta mañana. María como camino, María como el medio más seguro y más eficaz para llegar a Jesús, para llegar a alcanzar esa santidad, para poder impetrar en nosotros, en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestras acciones, todas las actitudes de Jesús y parecernos más a Él. Señora del camino, muéstrame la vía para llegar al Padre, al lado de tu Hijo. Señora del camino, te pido que no me dejes nunca, me siento como un niño, dame tu luz para avanzar y en la noche oscura guíame, hazme transparente como fue tu vientre, para dar a luz la vida, ponme con tu Hijo, Señora del camino. Dame tu luz para avanzar y en la noche oscura guíame, hazme transparente como fue tu vientre, para dar a luz la vida, ponme con tu Hijo, Señora del camino, Señora del camino, muéstrame la vía para llegar al Padre, al lado de tu Hijo. Hazme transparente como fue tu vientre, para dar a luz la vida, ponme con tu Hijo, Señora del camino, Señora del camino, muéstrame la vía para llegar al Padre, al lado de tu Hijo. Bueno, y después de haber escuchado esta canción y haber intimado un poco más con la Santísima Virgen María, entonces
Ahora vamos a mirar esas actitudes de la Santísima, que la Santísima Virgen María me enseña, que hacen que ella conduzca mi caminar hacia Jesús y que ella se convierta en camino. Entonces, tenemos la actitud de la escucha de María a la palabra de Dios, la escucha a la voluntad, al querer de Dios en su vida. Eso lo encontramos en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 1, en el versículo del 26, los versículos del 26 al 38. Este pasaje es el pasaje de la Anunciación y nos enseña la actitud de la escucha porque fue el momento en el que el Señor le hace saber por medio del ángel que la ha escogido para que sea la madre de Jesús. Actitud de escucha a una voluntad de Dios que muchas veces nosotros no la esperamos en nuestra vida. Y en estos momentos pues también nosotros podríamos mirar cuántas cosas el Señor nos ha pedido que nosotros no esperamos, pero ahí cuenta nuestra voluntad, que también que tanto la obedezco. Y encontramos entonces la segunda actitud de María y es la obediencia. Una vez escucha esta palabra de Dios y la invitación, la petición que el Señor le hace, ella obedece. Entonces encontramos en este mismo capítulo 1, en el verso 38, las palabras con las que ella acepta la petición del Señor y acepta la voluntad de Dios sobre su vida y dice: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. El Señor a diario nos pide cosas, nos pide cambiar de actitudes, nos pide asumir ciertas actitudes ante algunas circunstancias de la vida. A veces nos pide renuncia, todo por el bien nuestro, pero ¿qué tan obediente soy yo a eso que el Señor me pide? María me puede enseñar la obediencia. La obediencia que no es unirme o hacer lo que la otra persona me pide o lo que el Señor me está pidiendo, sino procurar que mi voluntad se una a la voluntad de Dios. Esa es la obediencia. La actitud del silencio. El silencio que caracterizó a María porque pocas veces escuchamos las palabras de ellas en el Evangelio. La escuchamos para aceptar la voluntad de Dios, la escuchamos proclamando las grandezas del Señor, pero también la vemos muchas veces en una actitud de silencio, silencio de quien escucha, y como dice en el Evangelio según San Mateo 2:19, todas estas cosas las guardaba ella en su corazón. Imagínense a la Santísima Virgen María sufriendo la persecución cuando nació Jesús, yendo de un lugar a otro tratando de salvarle la vida a él. Y dice el Evangelio, después de que los pastores también lo visitaron cuando nació, dice que la Santísima Virgen María todas estas cosas las guardaba en su corazón. Aprendemos también de la Santísima Virgen María la constancia y la fidelidad. Constancia que la llevó a caminar toda una vida con Jesús, a estar presente en los momentos más significativos de su vida y la llevó hasta la cruz. Vemos a una Virgen María que con todo el dolor que pudiera sentir de ver sufriendo a su hijo, allá al pie de la cruz estuvo, ¿sí? Y en esos momentos es cuando Jesús la deja en manos del discípulo amado. Y dice el texto que el discípulo amado desde aquel momento la recibió en su casa. La recibió como un tesoro, la recibió como una prenda. Y esa actitud también nos las enseña María a nosotros. La actitud de la constancia y de la fidelidad. Fidelidad en medio de cualquier situación que se nos pueda presentar en la vida.
Aprendemos también de la Santísima Virgen María la actitud del servicio. Servicio que nosotros podemos percibir en ella cuando va a visitar a su prima Isabel, donde deja su casa y se va, dice, a la región montañosa a visitar a Isabel, porque sabía que su prima mayor la estaba necesitando. Y aprendemos de ella la caridad. Caridad que se ve reflejada en la sensibilidad frente a la necesidad del que está necesitado. Por eso coloco aquí el Evangelio según San Juan en el capítulo número 2, que nos presenta el pasaje, nos relata el pasaje de las bodas de Caná, donde ella percibe la necesidad y le pide a su hijo Jesús que haga algo. Estas son algunas de las actitudes que la Santísima Virgen María nos enseña. Y nos enseña para que nosotros podamos avanzar en nuestro camino a la santidad. Y son actitudes que me tienen que llevar a mí a parecerme a Jesús. Y si nosotros hacemos un paralelo entre estas actitudes de la Santísima Virgen María y las actitudes de Jesús, entonces podríamos encontrar en Jesús también la escucha a la voluntad del Padre, la obediencia a lo que el Padre le pedía hasta entregar su vida. Muchos momentos de silencio en su vida, silencios de oración. Encontramos también la constancia y la fidelidad de Jesús a la voluntad del Padre. Encontramos en Jesús también la actitud del servicio. Y estas actitudes de Jesús de servicio elevadas al extremo hasta lavar los pies de sus discípulos. Y encontramos la actitud de Jesús de caridad, porque no era indiferente a la necesidad del que estaba enfermo, del que tenía hambre, del que estaba desconsolado, del que sufría un duelo, del que estaba perdido. Aquí encontramos la actitud de caridad de Jesús. Entonces, si nos damos cuenta, todas estas actitudes de la Santísima Virgen María están estrechas y unidas a las actitudes de Jesús. Por eso María es el camino más seguro para enseñarnos. Y ustedes dirían, bueno, pero si tanto están en María y están en Jesús, entonces, ¿cuál sería el papel de ella? Pues el papel de ella es el de acompañarnos, el de darnos la fuerza. Por eso nosotros anteriormente hablábamos de dos actitudes, la actitud de la confianza y la actitud del abandono, porque no podemos avanzar solos en este caminar. Y porque si bien es cierto que Jesús está con nosotros, María es nuestra mejor compañera de camino. Es más, María se hace camino para nosotros, para que no nos sintamos solos. Entonces, yo los invito a que, teniendo muy presente estas actitudes, vayamos haciendo nuestra reflexión, vayamos confrontando nuestra vida. Aquí les coloco esta imagen, este collage de fotos de santos, unos cuantos santos de nuestra iglesia, porque sabemos que son muchísimos, pero la intención de mostrarle esta imagen de los santos es para decirle que el llamado a la santidad es para todos nosotros, como lo reflexionábamos al principio. Pero la característica de todos los santos de nuestra iglesia fue su profundo amor a la Santísima Virgen María, porque descubrieron en ella el verdadero camino para llegar a Jesús. Y para ir finalizando pues ya este momento, les quiero decir que el amor a la Santísima Virgen María tiene que ser también el motor
de nuestro caminar y de nuestro seguimiento hacia Jesús. Nosotros hemos escuchado una frase que no se ama a quien no se conoce o no se ama lo que no se conoce. La escuchamos así en negativo. Yo la he querido colocar en positivo porque amar a la Santísima Virgen María es una gracia de Dios, es un regalo que el Señor nos hace. Y se ama a quien se conoce. Es decir, en la medida en que me acerco a la Santísima Virgen María, puedo amarla. Y en la medida en que la amo, me uno más a ella. Y en la medida en que me uno más a ella, hago de ella mi caminar hacia Jesús. Me voy llenando de sus actitudes. Actitudes que, como ya dijimos también anteriormente, son las mismas actitudes de Jesús. Y en esa medida puedo llegar al cielo que es la vida eterna, que es experimentar la felicidad en medio de las tristezas, que es tener una vida conforme al querer del Señor. Y vamos finalizando también con esta otra frase de San Maximiliano Kolbe, que ha sido el santo que ha estado presente con nosotros en esta mañana, precisamente por su profundo amor a la Santísima Virgen María. Y él decía, nunca tengas miedo de amar demasiado a la Virgen, jamás podrás amarla más que Jesús. Entonces, muchas veces hemos podido de pronto experimentar el miedo de, si amo tanto a la Virgen María, ¿será que Jesús no va a ocupar el mismo lugar en mi vida o ella lo va a reemplazar? Y de ninguna manera. De ninguna manera, porque por más que nosotros amemos a la Santísima Virgen María, nuestro amor no va a ser mayor que el amor que Jesús siente por ella. Entonces, esto también debe ser una invitación para nosotros, para que nos acerquemos a ella con toda la confianza del mundo, con todo el abandono, seguro de que ella siempre, siempre nos va a llevar a su Hijo Jesús. Esta ejaculatoria que les presento es propia de nuestra comunidad. Algunas personas la conocen, otras se la han aprendido porque son miembros de nuestra comunidad. María, Madre Inmaculada, fuente de paz y consuelo, acompáñanos al cielo para vivir con Jesús. Y yo se les quiero proponer en esta mañana para que la lean y para los que no se la saben, si es posible, puedan aprendérsela, porque es una invocación a la Santísima Virgen María que yo les aseguro que en los momentos más difíciles que tengan en su vida, les va a ayudar. Yo como hija de la Inmaculada tengo que decir que a mí personalmente me ha ayudado y me ha enseñado mucho. Pedirle a María que sea fuente de paz y de consuelo en los momentos más difíciles de mi vida ha sido poder experimentar la presencia de Jesús junto a mí. Ha hecho posible que pueda experimentar el cielo en esta tierra y en medio de la dificultad. Puede sonar un poco contradictorio, pero va acompañado de la actitud de abandono. Entonces, con estas jaculatorias los quiero dejar en esta mañana. En un momento vamos a mirar unas preguntas para reflexionar, pero yo los invito a que sigan en actitud de oración. Los invito a que no pierdan de vista que este ha sido un espacio para encontrarnos con el Señor y con la Santísima Virgen María. Y que le pidamos a ella que siga llegando a nuestro corazón, que lo siga disponiendo para poder conocer la voluntad de su Hijo Jesús, para que más le amemos, para que más le podamos seguir y servir en las demás personas.